juntarnos como iglesia para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hace unos meses, quizás a lo mejor hasta años, unos 2, 3 años, viene conmigo una señorita y me hace una pregunta, y esa pregunta era referente a la historia que vamos a ver hoy. Y es que es una historia que está en la Biblia, está en la palabra de Dios, pero es una historia que bien podría haber salido de un periódico de nota roja. Y de hecho esa era la pregunta. Y en ese momento que me preguntan, pues batallé para responderle. Por la manera en que hizo la exposición de la pregunta. Y pensé yo, es que no he estudiado lo suficiente ese tema. O sea, yo lo pensé, ¿no? Le dije, no, déjame pensarlo bien, que te voy a responder. Me puse a estudiarlo. Y luego ya le respondí. Entonces mi propósito el día de hoy es que veamos esa historia y que estoy seguro, casi seguro, que de repente le va a llegar un joven o una jovencita y le va a preguntar de esta historia, porque es muy utilizada para hablar en contra de Dios y para hablar en contra de la gente de Dios. Usted se considera gente de Dios, ¿verdad? Por algo está aquí. Y entonces le van a cuestionar a usted y le van a decir, ¿por qué la gente de Dios actúa de esta manera? Pero ustedes saben que de la descendencia de Abraham y luego de Isaac y luego de Jacob vienen 12 familias, 12 tribus que van a dar lugar a lo que se conoció como el pueblo de Dios, Israel. Y que Israel consistía de esas 12 tribus. Bueno, fueron 12 y una más, debido a los hijos de José. Pero no quiero revolverlos, eran 12 tribus. Y a todas ellas, cuando entran a Canaán, que es la tierra prometida, se le distribuye tierra. Mira, a la tribu de Dan le toca este terreno, mira, a la tribu de Benjamín esta otra, etcétera, a todos. Rubén, otra, Simeón, y ustedes saben, 12 pedazos de tierra. Pero había una tribu que no se le dio territorio. ¿Quién me dice cuál? Leví. Excelente. En coro se escuchó, Leví. Ahora, ¿quién me dice por qué no se le dio territorio? Que no sean los mismos 2 hermanos que respondieron. ¿Por qué no se le dio territorio a la tribu de Leví? Porque ellos tienen la autoridad de Dios. Así es, ellos iban a ser mi gente, ¿verdad? Dijo Dios, ellos son mi gente. Bueno, y si les dijo Dios, ellos son mi gente, la tribu de Leví, ¿dónde iban a vivir? ¿Quién me responde? Ahora sí, incluyo a los 2 hermanos que respondieron. En todos lados. En todos lados. Porque Dios quiere que su gente inunde la tierra, ¿verdad? En pocas palabras. Quería que en todo el territorio de la tierra prometida estuviera distribuido gente suya. Pero allí donde iban a vivir, iban a servir ¿a quién? A Dios. O sea, iban a seguir siendo gente de Dios. Había un lugar donde estaba el tabernáculo, ¿verdad? O sea, se estuvo estudiando por 4 meses el tabernáculo. ¿Y para qué era? Y cómo. Los jueves, los martes, algo así. Entonces, este tabernáculo estaba en un lugar
aquel lado del río. De aquel lado del río estaba el río Jordán. Hablo de aquel lado, del lado derecho del río, viéndolo desde el cielo. Ahí está el lugar dedicado en Sinar. Y de este lado del río vive un levita, del cual vamos a estudiar hoy. Vamos a leer en Jueces capítulo 19. Y la historia de nuestro estudio de hoy es lecciones de un levita. Vamos a ver lecciones de un levita. Y vamos a ver en Jueces, en el capítulo 19. Hermanos, la versión que la mayoría de nosotros traemos es la versión Reina Valera. Esa versión fue traducida allá como en 1903, me parece. Bueno, en 1800 y algo, pero de hecho la primera traducción es de 1500 y algo, pero la última revisión al idioma español fue de 1960, por eso dice su Biblia dice revisión de 1960, la mayoría trae esa. A veces nos tachan a la Iglesia de Cristo como tradicionalistas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque usamos mucho la versión Reina Valera 1960. Como que, y luego les preguntamos, ¿por qué, hermanos? Es que estoy acostumbrado, Dicen, es que la Iglesia de Cristo usa por tradición la versión Reina Valera 1960. No es cierto. Es porque quizás crecimos leyendo esa versión y te sientes cómodo leyéndola. Pero si ustedes leen la versión latinoamericana, la versión Dios habla hoy, las versiones diferentes que hay, como 60 o más versiones en español, incluso la versión del Nuevo Mundo, que la usan es propiedad de un grupo religioso, todas deben decir lo mismo, si están, porque todas se basan en la misma en los mismos originales. Cambia la manera de expresarse, por eso es la traducción o la versión. Esta versión, hermanos, está suave comparado con la versión Dios habla hoy. Suave en cuanto al tema que vamos a ver. Entonces, si usted lee y tiene por ahí en sus manos la versión Dios habla hoy, usted se va a escandalizar más por lo que vamos a leer. Jueces 19. Debido a que es muy largo, hermanos, voy a hacerlo yo para hacerlo un poquito más rapidito. En aquellos días, dice, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose. Y vamos a hacer una pausa, por favor. Está pesado leer con esto, pero ¿qué tenemos aquí? A un hombre de Dios, del pueblo de Dios, a un levita, a un descendiente de Leví, que debe servir en el templo. Perdón, ahí no hay templo, corríjame, en el tabernáculo. Después va a venir el templo con Salomón. Allí es el tabernáculo, que es como el templo, pero con carpas, ¿verdad? Y está de aquel lado del río de donde él vive. Él, aparentemente, hermanos, este levita se ha alejado un poco
de la casa de servicio de Dios. No está cerquita. Hermanos, alguien que quiere servir, como el Señor Jesús vimos la otra vez, ¿qué hizo? Salió de la barca, ¿se acuerdan? En la vez pasada que platicábamos. Cuando alguien sale es porque quiere servir. El levita como que está alejándose de la casa de Dios, es decir, del tabernáculo, de donde se sirve. Los levitas no eran en sí sacerdotes, eran una clase de sacerdotes. Esa clase era la que servía, que el que cuenta las ofrendas, que el que limpia el lugar de reunión, que el que está para cantar, según los dones que tuvieran o el don que tuvieran, era por donde ellos se enfocaban para servir en el tabernáculo. Simplemente llevarle el incienso, conseguir el incienso, prepararlo, eso era servir. Ayudarle a los que venían a adorar a Dios, eso era servir, y ese era su trabajo. Y ahí donde estaban distribuidos tenían que seguir sirviendo al pueblo y a Dios. Eran servidores. Eso era la clase sacerdotal de aquel tiempo. Los que buscaban cómo servir al pueblo y a través de eso servir a Dios. No querían que les besaran la mano. No era una clase sacerdotal así. Eso era la clase sacerdotal verdadera, la que buscaba hacer. Pero este sacerdote, este levita, vemos como una intención de alejarse del lugar de donde está el servicio a Dios. Porque en lugar de vivir cerca, prefiere irse al lugar más apartado de el territorio de Efraín. Y no solo eso, es importante que veamos, mire cómo vivían. Dice, versículo 1, el levita que moraba como forastero. Esto es importante, hermanos. A ver, y les pregunto, ¿estén preparados para responder? El levita vivía entre los de Efraín para servir a Dios, o vivía como escondiéndose de la gente. Aquellos levitas que habían sido entregados por Dios a cada tribu, eran bien vistos por la tribu y se integraban con el pueblo. Sin embargo, este levita vemos que vive como forastero, escondiéndose, huyendo. ¿De qué? De su responsabilidad que tenía como siervo de Dios. Forastero significa estoy de paso, yo no vivo aquí, yo vengo de fuera. Un forastero no es el que vive ahí. Los levitas, hermanos, que entregados para vivir en diferentes territorios, se integraban al lugar donde vivían. Es decir, ¿cuánto tiene aquí, hermano, en Acuña? 30. ¿De dónde es? No, usted es de Acuña, que tiene 30 años. O sea, ahorita usted va al mismo. Sí, si usted va para allá, le van a decir, no, aquí está el hermano que viene de dónde? De Acuña. ¿Cómo lo ve aquí la gente? Como de Acuña. Pues aquí lo han visto siempre. Si yo tenemos 15, lo dicen, ahí vienen los de Acuña. Ya no dicen los de Sabinas o de Rosita. ¿Por qué? Así se esperaba, hermanos, que el levita fuera reconocido como propio de Efraín, de esa tribu. O sea, eres levita, pero tú vives con nosotros, tú nos sirves a nosotros. Pero este levita vive como forastero, como arrimado. Esto nos indica que él no está sirviendo a Dios. Eso es un indicativo. Otro, vamos a ver que él no vive con su esposa. No vive con su concubina, lo cual nos indica que no era un viudo, porque uno que enviudaba se podía casar con otra mujer y tener su esposa. Incluso un divorciado, que Moisés les permitió dar carta de divorcio en ciertas circunstancias que el Señor Jesús las explica.
no era divorciado. Él vivía en unión libre con su concubina. Y otra cosa que vemos en este levita es de que no era una buena persona. ¿A qué buen marido se le va a la esposa? Díganme usted. Cuando dice la esposa le fue infiel, hermanos, es necesario aclarar eso. No es de infidelidad conyugal, precisamente. La infidelidad ahí es de que se fue de su casa. Se fue. Y aquí se dice le fue infiel. En esta traducción, en otras dice que nada más se fue, lo dejó, así dice otra traducción. Dice lo dejó. Pero no es precisamente que le fue infiel con otro hombre, sino que ella se va de su lado. Y luego vamos a intuir por qué se fue, no vamos a saberlo. Pero el levita no era precisamente el modelo de marido. Porque un marido, ¿qué hace con su esposa, hermano Contreras? ¿Qué hace? Si ve a su esposa en peligro, ¿usted qué va a hacer? Está ahí la serpiente, o ahí viene un camión, la va a atropellar. ¿Usted qué va a hacer? Y está uno ahí. La empuja, ¿verdad? La empuja. Pero para que no la atropellen, dice que me atropellen a mí. ¿A poco no? Bueno, dice hermano, eso sí lo hacemos, ¿verdad? O sea, es lo que se espera que un marido vea por su mujer y que si la esposa está en riesgo, él diga, no, yo doy la cara por quién, porque ahí está el cobrador, oye, viene buscándote a ti, no, voy a salir yo, es decir, yo doy la cara por ti. Hermanos, el levita no es precisamente un modelo de marido, aparte no es marido, no le ha dado esa seguridad legal a esta mujer, la tiene como concubina. El concubinato, hermanos, estaba permitido, tolerado por Dios, es diferente, tolerado por Dios. Abraham tuvo su concubina, ¿recuerdan? Sí. ¿Por qué? Cuando la mujer no podía tener hijos, esa era una costumbre judía y de esos pueblos. Si la mujer no podía darle hijos al marido, era costumbre de esa zona del mundo que la mujer le decía, júntate con mi sierva, mi sirvienta, para que tengas hijos. Yo los voy a criar como míos y pues vamos a tener familia, pero de mi sierva. Y esa sierva se convertía en la concubina. Y hasta ese momento era tolerado. Pero Dios ya ha puesto reglas aquí. Ya cuando el levita vive, ya Dios ha puesto reglas, y desde el principio Dios puso reglas. Y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Y tu deseo será para tu marido. Pero no le dice al marido también, ¿no? que ya se pertenecen uno al otro. Desde Génesis está establecido el matrimonio. Ella ha huido del lado de su marido, bueno, de su concubino. No sé si por buenos tratos, pero no creo. Y se ha ido a casa de su padre. Y el hombre, el levita, no quiere vivir solo. Y va y la persigue después de 4 meses, hermanos, que estuvo él solo. Va y la busca a la casa de su padre. Al 4º día, dice el versículo 5, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después se van. Se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. No te vayas, yerno, le dice el suegro, bueno, el papá de la muchacha. No se vayan, quédate otra noche. Vamos a hacer fiesta, vamos a comer, vamos a beber y mañana se van.
Versículo 7, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Es que todos los papás queremos que nuestras hijas, cuando vienen, que duren mucho tiempo con nosotros. Bueno, a veces, si traen muchos niños, que se vayan, pero si vienen solos, que duren, si queremos disfrutarlos. Y luego asiste a este suegro, le dice, espérate, otro día más. Versículo 8. Ya van 5 días. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Espérate hasta la noche. Y en la noche le jugó otra vez. Dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Los quiere volver a retener, hermanos, ahí en el versículo 9, el suegro. Pero ya no puede convencer a su yerno. Dice el versículo 10. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue. Hermanos, el levita dice, no, ya fueron muchos. Vámonos, aunque sea de noche. Y es que ahí, hermanos, a veces la gente peca de imprudente. Ahí hay peligro. No, yo como quiera le doy. Pero este levita no está bien con Dios. No ha mostrado estar bien con Dios. Fíjese el versículo 10, que el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Ya los pescó en la noche. Van viajando y van a llegar a un lugar que se llama Jebús, donde los habitantes de ahí son conocidos como jebuseos. Son gente extranjera, no son del pueblo de Dios. Ese lugar, ese pueblo, esa ciudad, más adelante se va a llamar Jerusalén y va a ser poblado por gente de Judá. Pero en ese tiempo no era. Todavía va a tener que venir David a adueñarse de Jebús y a correr a los jebuseos a un rincón. Pero aquí no, aquí son extranjeros. Y el levita dice, no, yo no me voy a quedar en este lugar porque son extranjeros. Son gente mala, yo creo, son gente peligrosa. No nos vamos a quedar en Jebús. El criado le daba la invitación en el versículo 11, vamos a quedarnos aquí. El versículo 12, y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Eran del mismo territorio, hermanos, donde estaba la adoración a Dios, donde estaba el tabernáculo, pero de este lado del río. El tabernáculo está de aquel lado del río y ellos andan de este lado del río todavía, del lado izquierdo. Y él se siente más seguro de entrar a ese pueblo porque es gente del pueblo de Dios. Son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y se espera que ellos sean buenos. Y se espera que ellos les den posada. Dice el versículo 14, dice, pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Era del territorio de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. ¿Se acuerdan del nacimiento del Señor Jesús? No hubo quien les diera posada y tuvieron que ir a dormir a un lugar como un establo. No significa, hermanos, que ahí nació el Señor Jesús, significa que ahí posaron. Eso es otra historia, pero pasaron la noche en un lugar de ahí. En este caso, ellos les pasó igual, nadie les quiso dar posada y ellos van a ir a dormir a la plaza, hermanos. ¿Cuántos hemos visto que duermen afuera de la central de autobuses porque no hay quien les dé posada? Afuera del seguro, en la plaza.
Pero aquí no pasa nada, ¿no? Yo he visto gente dormida en la plaza y despiertan bien. Y estos personajes, el levita y su concubina y sus criados, van a pasar la noche en la plaza, aparentemente. Dice el versículo 16, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo y moraba como forastero también. Y dice que alzó los ojos, versículo 17, y vio a aquel caminante y le dice: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y él respondió: pues venimos de Belén, ahí donde vivía esta mujer. Dice: y vamos para la parte más remota del monte de Efraín. Dice: mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan. Todo parece indicar que este hombre echa mentiras, porque le dice: voy a la casa de Jehová, y no iba para allá, pero como que quería ser bien visto, pues para que le dieran posada. ¿Sí? Él iba a regresar a su casa, que no estaba en la casa de Jehová. La casa de Jehová está de aquel lado del río, ¿no? Y él realmente iba a regresar a su casa, según más adelante dice. Pero bueno, él le dice que va a la casa de Jehová. Y el hombre le dijo: un hombre, versículo 20, dice: pase contigo tu necesidad toda, quede solamente a mi cargo, yo me hago cargo. Y los trajo a su casa y dio a comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, dice, unos hombres perversos, dice, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La versión Dios habla hoy dice más fuerte, dice: saca a este hombre para tener relaciones con él. Y dice: salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. El hombre sale a defender a su hospedado. Dice: no le hagan eso. Ahí está mi hija y la esposa de él, la concubina. Se la sacamos, fíjense, como si fuera un objeto. Y aquí vemos la maldad, no solo en el levita, sino vemos la maldad en el hospedador, que aparentemente es buena gente, pero ahora está enseñando su cara, porque él se ha contaminado con las ideas de los vecinos. Esos que viven alrededor de él tienen a la mujer como que es un objeto, que no tiene valor. Y ellos están contaminados en su mente y decir: pues que mi hija importa menos que este hombre, porque él es hombre. Y ahí era la pregunta, decía: ¿por qué Dios permitió o mandó eso? Pues Dios no está mandando, ¿no? Y es lo que tenemos que entender, que ni uno ni otro está haciendo la voluntad de Dios, porque el hombre tiene que ver por su mujer y la mujer por su marido. Y este hombre no le importa lo que le va a pasar a su concubina. Nunca vemos que él se oponga a lo que dice el hospedador, el anciano aquel. Y el anciano aquel, ¿cuánta maldad habrá para entregar a su hija? Como lo había aprendido Lot de sus vecinos, de que la mujer no tenía valor. Ahora, no hay que aplaudirle a Lot que hizo eso. Cuando Lot dice: le saco a mis hijas, ellas no han conocido varón. No. Oye, pero Lot, eso lo había aprendido de alrededor. Y es que a veces aprendemos cosas y se nos hacen ya normales. Y este hombre hospedador y este levita le dan muy poco valor a la mujer. Y quieren que una mujer dé la cara por ellos. Y debemos entender eso, que esto no está mandado por Dios. Está en los razonamientos del hombre. O sea, el hombre razonó y pues, ahí están las mujeres.
Dice el versículo 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, dice, no hagas esto a este hombre que ha entrado en mi casa, no hagas esta maldad. Dice el versículo 25, esto ya lo vamos a leer, vamos al 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. ¿Quién? Dice a su concubina. ¿Quién la sacó? ¿Quién sacó a la mujer? El esposo. ¿Y quién era? ¿El qué? El levita. El levita. ¿Quién sacó a la concubina? El esposo, bueno, el concubino, pues, el levita. Entonces, imagínense la escena, está la casa cerrada y aquellos quieren tumbar la puerta. Y sale el dueño de la casa y dice: no, no haga nada, ahí está mi hija y la mujer esta. No, queremos al hombre. Y de atrás, yo lo veo de atrás llegando y agarrando a la concubina y aventándose. Ahí te va, como si fuera una carnada. Dice el 25, la sacó, dice, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llorar? ¿Va a hacer duelo? ¿Qué hizo durante el resto de la noche? ¿Qué está haciendo el hombre? Buscó defender a su mujer, buscó hacer algo. Aparentemente durmió, porque se está levantando. Qué tranquilidad y qué sangre tan fría de este levita. Qué falta de misericordia para su propia mujer, aquella que venía a buscar con palabras amorosas. ¿Y por qué creen que lo haya dejado su mujer? Y ahora entiendo por qué se fue la mujer. ¿Cómo la trataríamos cuando la tenía allí? ¿Cómo la trataría si ahora que estaba en peligro no movió un dedo por ella? Dice, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa donde él estaba bien seguro. Dice, y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos delante sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó a fuerzas, la levantó el varón y echándola sobre el asno se fue. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y la partió, dice, por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo aquel que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Está pesada la lectura, pero no nada más leerla, sino lo que ocurrió. Hermanos, vamos a ver en estos minutitos que nos quedan para qué está esta historia en la Biblia, porque esa es una de las preguntas que nos hacen. ¿Por qué está esta historia tan cruel en la Biblia? Y otra pregunta que hacen: ¿por qué Dios mandó eso? Porque así lo dicen, ¿por qué Dios hizo eso? Y vamos a tratar de entender algunos detallitos aquí. Primero que nada, lo primero que sobresale aquí, los problemas familiares. Y hablo del problema del matrimonio. Toda esta historia nos comienza con un problema en el matrimonio, porque nada de esto hubiera pasado si el levita sigue con su esposa, la original, su primera esposa. Pero él buscó una manera de zafarse de ella, y buscó una concubina. Y ahí empiezan los problemas. Cuando él busca otra persona aparte de su esposa. Y vemos cómo pueden desencadenar problemas familiares, y lo hemos visto. A veces problemas de 2 afectan a más de 100 personas. Sobre todo cuando es en la iglesia.
¿Cuántos problemas ha habido por problemas de la casa, en la pareja, que luego contaminan al pueblo de Dios? Y esto va a pasar en esta historia. Y es que en Mateo capítulo 19, versículo 8, cuando el Señor Jesús habla del divorcio, cuando Jesús habla de los problemas en la pareja, es un texto muy conocido por nosotros. Como el Señor Jesús se refirió, dice, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pues, ¿cuál es la causa, hermanos, de los problemas en la familia, en el matrimonio? Dureza de corazón. El Señor Jesús lo dijo. Y luego el Señor Jesús remata diciendo: más, y esto nos tiene que quedar en nuestra mente, más al principio no fue así. O sea, lo que nos quiere dar a entender el Señor Jesús, si no fuera tan claro, es de que la voluntad de Dios, ahí lo explica el mismo, que la voluntad de Dios es que lo que Dios une no lo separa el hombre, pero sí lo separa la dureza de ¿qué? De corazón. El hombre no, pero la dureza de corazón genera problemas en la familia. Padres, o sea, esposo, esposa, padres, hijos, padres, problemas familiares, dureza de ¿qué? De corazón. No hay misericordia. Parece que misericordia es sentir el dolor ajeno. Eso es en pocas palabras. El hombre experimenta lo que siente la mujer y la mujer experimenta lo que siente el hombre. Y problemas familiares que resueltos, porque ahí no hay dureza de corazón. Es decir, yo te voy a comprender, esposa, yo te voy a comprender, esposo. Vamos a tener corazón suave, que siente y que experimenta. Este levita tenía corazón suave, hermanos. Tenía un corazón que duro, ya lo había demostrado porque no está su esposa original. Ya lo había y lo demostró cuando saca a su esposa y le dice: da la cara, ¿por quién? Por mí. Hágale lo que quieran, pero a mí no me haga nada. Egoísmo, dureza de qué? De corazón. Mas al principio, dijo el Señor, no fue así. El plan de Dios está siendo pisoteado por el levita y esto trae consecuencias. Entonces, primera lección aprendida del levita, la historia del levita y su concubina, es de que los problemas familiares traen problemas cada vez mayores y que contaminan y que inundan y que afectan a otros, no nada más a los dos que inician el problema. Todo parece indicar que es el levita el que ha estado originando esta clase de problemas familiares. Primero con su esposa original y luego con su concubina, y va contaminando a quienes se acercan a su vida. Número 2, ese es el primera lección aprendida. Número 2, cada quien quiere poner sus propios remedios ante los problemas. La mujer, por alguna razón, su esposa original le abandonó. A ver, ¿quién me dice? Que levante la mano, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes quiere participar? ¿Cómo buscó solucionar el levita su problema de soledad? Con una concubina. Con una concubina. Y luego esa solución se le vino abajo, ¿verdad? Porque como no la trataba, entendemos que no la trataría tan bien para que ella se fuera. Y luego él busca nuevamente que solucionarlo. Él era un siervo de Dios, hermanos, y bien dijo Pablo, ¿no? ¿Qué dijo Pablo acerca del matrimonio? Que dijo
El casado tiene cuidado de qué? De cómo agradar a su mujer. Dice, por eso yo quisiera que todos fueran como yo, sin mujer. Dice, pero no todos tienen el don. Dice, porque el casado, dice, ¿de qué se va a preocupar? Pues de darle gusto a la mujer. Igual la mujer, de darle gusto a su marido. Entonces eso a veces afecta en el servicio a Dios, pero si no tenemos el don, pues debemos estar casados, ¿verdad? El don de continencia. Y este levita, pues yo creo que no tenía el don, pero él busca la manera de llenar su soledad y resolver su situación por sus propios medios. Hermanos, Abraham y Sara, su mujer, buscaron cómo ayudar a Dios. Lo hemos platicado antes. ¿Se acuerdan? Cuando Dios llegaba a los 99 y no cumplía, pasaron 15 años y no cumplía la promesa a Dios. ¿Y qué se les ocurrió? Pues vamos a ayudarle a Dios a poner nuestro propio remedio. ¿Qué hicieron? Una concubina. Pues el concubinato era como una manera de buscar sus propios ¿qué? Remedios. Es que Dios no nos ha dado hijos, a ti y a mí no nos ha bendecido. Entonces vamos a buscar nuestra solución personal. También hemos platicado que Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, buscaron su solución personal. ¿Cuál fue, hermano? Cubrirse con hojas de palo. ¿Con hojas de qué eran? ¿De higuera o de palo? ¿De higuera? De higuera. ¿Cuáles están más grandes? Las paras también están grandes, pero eran de higuera, según dice Moisés. En el Génesis dice que eran hojas de higuera y las cosieron delantales. Pero era el remedio que Dios quería. No, Dios les dice, espérense, yo voy a ponerles el remedio a su desnudez. Y les da túnicas de pieles. Y mata a los primeros animales en propiciación por el pecado del hombre. Entonces, siempre el hombre quiere poner sus remedios para sus problemas. Y no vamos y le preguntamos a Dios, a ver, ¿qué debo hacer si estoy en este problema? No, ¿qué hacemos? Déjame ver qué voy a hacer para solucionar mi problema. Y así vemos a Levita, en lugar de buscar consejo en Dios, él ha empezado y ha estado trabajando con sus propios remedios y soluciones. El último remedio que él pone dice, mataron a esta mujer, abusaron de ella, cuánta maldad, ¿qué voy a hacer? Pues voy a partirla en pedacitos. Ese es su remedio para decirle a toda la gente. Y es muy grotesco, muy asqueroso, no sé cómo decirle lo que él hace, y envía ese emisario a todo el pueblo. Entonces, hermanos, normalmente los remedios del hombre, cuando no son los de Dios, pues no traen buenas consecuencias. ¿Sabe qué va a pasar con lo que él hizo? ¿Sabe qué va a pasar? Va a causar una guerra y va a causar mucha muerte, porque cuando eso llega a todas las tribus, todos se van a molestar contra toda la gente de Benjamín. ¿Y saben qué van a hacer? Todos se van a juntar las otras tribus y va a haber una guerra entre hermanos, donde va a haber muchos muertos, y luego va a venir cosas peores que usted puede leer en el capítulo 20 en su casa si quiere. ¿Y sabe por qué? Una, por el problema familiar que hubo en la casa de Levita. Dos, porque él buscó su propia ¿qué? Solución. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cómo atacar ese problema? Partirle en pedacitos no fue lo mejor, porque nunca se había visto eso, y llegó y hace que se enfurezca. La gente cuando ve sangre se altera. Vieron pedacitos de un ser humano y se alteraron completamente y buscan venganza por sus propios medios. Y esto va a ocasionar muerte y venganza. Entonces no fue lo mejor, hermanos, lo que hizo él. Su decisión estuvo basada en su propio deseo de venganza. Y número 3, que es el último que quiero que veamos, ya vamos a acabar. ¿Qué más aprendemos de esta historia? Hermanos, agarrar una concubina parecía ser algo
común que se veía en aquel tiempo. Parecía ser algo pequeño. Sin embargo, se va a convertir en algo gigantesco, como hemos visto en las películas cuando se forman las bolas de nieve, ¿verdad? Que empieza con una piedrita que cae y de repente cuando llega abajo es una avalancha, una gran cantidad de nieve. Y eso pasó con este problemita. Y lo que aprendemos aquí, hermanos, es que pequeños pecados que los dejamos ahí van a ir creciendo hasta formar una montaña de pecado. Es que nos volvemos tolerantes. ¿Sí? El levita pues dijo, ¿qué más da si tomo una concubina? Sin embargo, esto va a traer consecuencias cada vez más grandes, hasta afectar a todo el país. Fíjense, un problemita así chiquito causa mucha mortandad. Y es que a veces nos vemos, hombre, es una mentirilla, ¿verdad? Decimos una mentirilla. Sí, pero esa mentirilla, para que no nos la descubran, vamos a tener que inventar una mentira más grande. Y ahora van a ser que 2 mentiras. Y para tapar 2 mentiras, ¿cómo necesito otra todavía más grande? Y se hace, muchos conocemos el efecto dominó, ¿verdad? Una fichita empuja a otra y empuja a otra y se van empujando y se caen todas. Se hace el efecto dominó en nuestra vida por un pequeño pecado que no queremos atacar. Y ahí lo dejamos. No, pues es que es poquita envidia la que tengo. Pero esa poquita envidia se va a ir haciendo cada vez que más grande. Si no atacamos el pecado a tiempo, se vuelve una montaña. Dice Santiago, ¿se acuerdan qué dice de la lengua? Cuando habla de las palabras, Santiago en el capítulo 3, del 5 al 6, dice, miren cuán grande incendio enciende un pequeño ¿qué? Fuego, y pone una chispita y enciendes el bosque. Y eso pasó en la historia de Levita. Un pecadillo de Levita se convirtió en muerte para muchos, ¿sí? Y en un pecado muy grave. Entonces vamos dejando que el pecado entre, hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 13, lo dejo de tarea. Dios le dice al hombre y a la mujer, del árbol que está en medio del huerto, dice, no vas a comer, dice, pero pongamos atención en lo que dice ahí, ni aún qué, Lo veas. ni aún lo tocaréis, dice, ni aún lo toques, porque tocarlo es algo sencillo, no lo estoy comiendo, pero aquí está. O sea, la ordenanza de Dios es no comas, pero tampoco que toques. Y decimos que tocarlo, pero cuando Eva lo tocó, dice, y vio que era agradable a la vista, ya lo tiene aquí. Significa que le dio entrada a algo pequeño y se convirtió en algo grande que contaminó su interior. Y terminó fuera del huerto, castigada. Entonces, pequeños pecados en nuestra vida es la tercera cosa que aprendo en este tema, en este estudio, es de que si yo dejo pequeños pecados guardados en mi vida, van a ser estragos también en ella. A veces a la iglesia llega un miembro, en Gálatas 5:9, que son manzanas podridas. Y estas manzanas, ¿qué pasa con las manzanas podridas? Van contaminando. De repente hay una división en la iglesia. ¿Por qué? Con uno solo que contamine a los demás traen problemas muy graves. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando en la parábola de las 10 minas y la parábola de las minas, o de los talentos, que también lo dice, remata diciendo, el que es fiel en lo muy poco, dice, también en lo más es fiel. Dice, y el que en lo muy poco no ha sido fiel, pues también. Entonces, en lo poquito es donde debemos empezar a mostrar ¿qué? Fidelidad. Porque lo poquito genera lo que, lo mucho, o afecta a lo mucho.
Y esto lo aprendemos en esta historia, que un poquito de pecado en la vida de Levita afectó a un país entero. Entonces, cuando ustedes le pregunten, oye, ¿por qué esta es historia en la Biblia? Ya podemos responderles. Para nuestro ejemplo se quedó de que pequeñas cosas que no atendemos en nuestra vida pueden afectar a muchos. ¿Por qué está esto en la Biblia? Porque los problemas en el matrimonio, si no se atacan a tiempo, también pueden afectar a muchos. Si no se detienen esos problemas. ¿Por qué está esto en la Biblia? Porque siempre queremos poner nuestros remedios, así como el levita quiso poner remedios por su propia cuenta, no porque Dios le ordenó. Hay falta de misericordia, eso lo debemos decirle a los jóvenes que le pregunten. Hay falta de misericordia en el hombre, en el levita y en el hospedador, porque con eso no se hace con las mujeres. ¿Y por qué lo hicieron? Porque aprendieron de los vecinos, que así trataban a la mujer, como si fuera una chancla, como si fuera un zapato viejo. Así trataban ellos a las mujeres, los vecinos, y muchos del pueblo de Dios aprendieron a tratar así a sus mujeres. Entonces, no aprendamos eso, y a lo mejor aprendamos estas tres cosas de esta historia, y cuando nos pregunten, orientemos a los jóvenes. ¿Algún comentario? Tenemos 5 minutos, gracias por estar.